Esta mujer, nacida con sueños tan expansivos como los cielos, se detuvo en la puerta misma de lo que había construido con sangre, sudor y lágrimas. A una mujer negra, muy erguida, le dijeron que no podía entrar en su propio jet privado. Lo había comprado ella misma, un triunfo sobre toda una vida de obstáculos, pero allí estaba ella, humillada por aquellos a quienes había contratado. Las mismas personas que deberían haberla atendido habían conspirado para negarle la entrada. Pero no sabían con quién estaban tratando. La mujer a la que buscaban humillar había enfrentado rechazo, abandono y traición en cada paso de su vida. Pensaron que podrían aplastar su espíritu en un solo momento. Lo que no sabían era que hacía mucho que ella había aprendido a convertir la humillación en triunfo. Nació en un mundo que parecía decidido a quebrantar su espíritu incluso antes de que tuviera la oportunidad de soñar. Sus primeros recuerdos eran los de un apartamento estrecho con paredes agrietadas y techos con goteras, donde el olor a humedad era un recordatorio constante de la pobreza que se aferraba a su familia como una sombra. Su madre, una mujer de manos callosas y ojos cansados, trabajaba incansablemente como empleada doméstica en casas de familias adineradas. Las historias que contaba su madre, sobre las suntuosas cenas a las que servía pero a las que nunca pudo asistir, sobre la hermosa ropa que lavaba pero que nunca podía usar, eran como cuentos de hadas, excepto que no terminaban felices. ¿Su padre? Él era un fantasma en su vida. Él se fue cuando ella tenía solo 3 años, dejando que su madre la criara sola. No tenía recuerdos de él, solo el débil eco de su abandono. Cada vez que preguntaba por él, su madre simplemente decía, no era lo suficientemente fuerte para esta vida. Esas palabras la confundieron cuando era niña, pero a medida que creció comprendió, él se había escapado, incapaz de afrontar el peso de la responsabilidad. En la escuela, aprendió rápidamente que la vida no solo era injusta, fue cruel. Los otros niños se burlaban de ella sin descanso. Su piel oscura, su pelo rizado, su ropa de segunda mano, todo eso era motivo de burlas. ¿Por qué no vuelves al lugar de donde viniste?, se burlarían, como si ella no perteneciera, a pesar de haber nacido a solo unos kilómetros de distancia. La vergüenza ardió profundamente, pero incluso entonces, se negó a dejar que la vieran llorar. Esperaría hasta llegar a casa, enterraría la cara en la almohada y sollozaría hasta que el dolor disminuyera. Su único consuelo eran las historias de su madre, no las que hablaban del trabajo, sino las que contaba a altas horas de la noche, cuando el mundo parecía un poco más tranquilo. «Estás destinada a algo más grande», susurraba su madre, cepillándole el cabello con dedos suaves. «Vas a hacer cosas que nadie en esta familia ha hecho nunca. No dejes que apaguen tu luz». Esas palabras se convirtieron en su mantra, su escudo contra la crueldad del mundo. Pero el mundo no había terminado de ponerla a prueba. A los 15 años su madre enfermó. Los médicos dijeron que era agotamiento, estrés y años de descuidar su propia salud. Le recetaron medicamentos que no podían pagar y le recomendaron reposo que no era una opción. Su madre intentó seguir trabajando, pero su cuerpo empezó a fallarle. Cuando su condición empeoró, ya era demasiado tarde. Murió pocos días después del cumpleaños número 16 de su hija, dejándola sola en un mundo que ya no le había mostrado piedad. Ella cayó en una espiral de desesperación. El dolor fue abrumador, pero lo que vino después fue aún peor. Sin familia a quien recurrir, la colocaron en el sistema de acogida, la trasladaron de casa en casa, cada una más miserable que la anterior. La trataban como un inconveniente, una carga y, a veces, algo peor. En una casa, la madre adoptiva cerraba el refrigerador con llave por la noche, dejándola irse a la cama con hambre. En otra ocasión, el padre adoptivo hacía comentarios crueles sobre su apariencia, llamándola fea e ingrata. Fue en esa casa donde experimentó su primera traición. Una hermana adoptiva, en quien había confiado y en quien había confiado, le robó el poco dinero que había ahorrado en trabajos ocasionales. Cuando la confrontaron, la niña mintió, poniendo a toda la familia en su contra. Cuando salió del sistema, ya no se hacía ilusiones sobre la bondad de los extraños. Había aprendido a confiar en sí misma y solo en ella misma. Con una pequeña beca y el dinero que había logrado ahorrar, se matriculó en la universidad. Pero la universidad fue otro campo de batalla. Los profesores la despidieron, los estudiantes la excluyeron y el peso de sus responsabilidades le pareció insoportable.
Tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes, y a menudo pasaba días sin dormir lo suficiente. Una noche, mientras servía mesas en un restaurante, un cliente la humilló delante de todos, quejándose de su servicio y negándose a dejar propina. «Nunca llegarás a nada si ni siquiera puedes hacer esto bien», se burló. Quería gritar, tirarle el plato, pero en lugar de eso, apretó la mandíbula y forzó una sonrisa. Más tarde esa noche, mientras fregaba platos en la cocina, con lágrimas corriendo por su rostro, se hizo una promesa: les demostraría que todos estaban equivocados. Su determinación dio sus frutos. Se graduó como la mejor de su clase y obtuvo un título en negocios. Consiguió un trabajo en una prestigiosa empresa, donde trabajó incansablemente, a menudo poniendo el doble de esfuerzo que sus colegas solo para ser vista como su igual. El mundo empresarial era despiadado y ella se enfrentaba a microagresiones a diario, comentarios desdeñosos, consejos condescendientes y dudas constantes sobre sus capacidades. Pero ella se negó a darse por vencida. Ascendió de rango y su reputación como líder tenaz e innovadora creció con cada éxito. A los 28 años decidió correr el mayor riesgo de su vida, montar su propio negocio. Invirtió todos sus ahorros en la empresa y trabajó 16 horas al día para ponerla en marcha. Los primeros años fueron brutales. Se enfrentó a un rechazo tras otro, a puertas cerradas en sus narices por parte de inversores que no creían en su visión o tal vez no creían en ella. Pero ella perseveró, aprendió de cada revés y se fortaleció con cada fracaso. A los 35 años, había construido un imperio. Su empresa fue un éxito mundial, un testimonio de su resiliencia y brillantez. Ella había demostrado que todos estaban equivocados. Pero el dolor de su pasado aún persistía, una sombra que la seguía a todas partes. Pensó que finalmente lo había dejado todo atrás, hasta el día en que la detuvieron en la puerta de su propio avión. Se suponía que sería un día de triunfo. Acababa de cerrar un trato que solidificaría la posición de su empresa como líder en la industria. El jet privado, su última adquisición, era más que un simple medio de transporte, era un símbolo de lo lejos que había llegado, de cada noche de insomnio, cada lágrima derramada y cada batalla librada. La pista de aterrizaje estaba en silencio, el rugido de los motores en la distancia silenciado por sus propios pensamientos. Se ajustó su chaqueta hecha a medida, un regalo que ella misma se había comprado para celebrar este hito, y se acercó al reluciente avión. Su corazón se llenó de orgullo al verlo, el logotipo de la empresa estampado en el costado como un faro de su éxito. Pero entonces sucedió. Un hombre con un impecable uniforme, el capitán del avión, se adelantó para bloquearle el paso. Detrás de él, el resto de la tripulación permanecía en silencio, con expresiones ilegibles. «Disculpe», dijo, su tono cortante y formal. «Esta es un área restringida. Voy a necesitar que des un paso atrás». Su frente se arrugó. «Estoy consciente. Soy el dueño de este jet». Él no se movió, sus ojos escrutándola como si fuera algún tipo de amenaza. «Lo siento, pero no puedo dejarte abordar. Este avión es solo para personal autorizado». Ella parpadeó, atónita. «Y soy autorizado. Soy dueño de esa maldita cosa». El capitán intercambió una mirada con una de las azafatas, una joven que se miró los pies evitando el contacto visual. «Voy a necesitar ver pruebas», dijo, con la voz llena de duda. «Prueba». Como si su presencia, su propia existencia, no fuera suficiente. Su estómago se revolvió con una mezcla de ira y humillación. Metió la mano en su bolso y sacó la documentación, con las manos temblando levemente. Cuando ella se lo entregó, él apenas lo miró antes de devolvérselo. «Esto podría ser falso», dijo con desdén. Las palabras la golpearon como una bofetada. «¿Falso? ¿No vio el logo, su nombre, la evidencia en sus manos? ¿Hablas en serio ahora mismo?», preguntó, alzando la voz. «¿Crees que simplemente entré en una pista de aterrizaje privada con documentos falsificados? ¿Quién crees que soy?». Él no respondió y su expresión se endureció. Los otros miembros de la tripulación se movieron incómodos, pero ninguno habló. Era como si hubieran decidido colectivamente que ella no pertenecía aquí, que su presencia era una anomalía que no podían reconciliar con el mundo al que estaban acostumbrados. La ira en su pecho ardía con más fuerza,
pero debajo había un ardor familiar, una herida que nunca había sanado por completo. Pensó en las innumerables veces que la habían subestimado, descartado y tratado como menos. El recuerdo de sus compañeros de infancia burlándose de ella por soñar demasiado en grande, sus familias adoptivas menospreciando su ambición, los profesores que habían dudado de ella, los colegas que habían tratado de socavarla, todo eso volvió rápidamente, una ola de dolor y furia. Y, sin embargo, por mucho que le doliera, se negó a permitir que eso la destrozara. Ella enderezó los hombros, su voz firme pero aguda. Si no me dejan viajar en mi propio avión, llamaré a las autoridades y dejaré que solucionen esto. El capitán vaciló y la confianza en su postura flaqueó. Pero antes de que pudiera responder, otra voz atravesó la tensión. ¿Hay algún problema aquí? Se giró y vio a su asistente personal, James, corriendo hacia ellos, con una pila de papeles en la mano. Estaba sin aliento y tenía la cara sonrojada de tanto correr. ¿Qué está sucediendo? El capitán se aclaró la garganta. Esta mujer dice que es propietaria de este avión, pero... Ella hace acéptalo, interrumpió James, su tono lo suficientemente agudo como para cortar el acero. Le arrojó los papeles al capitán, quien los aceptó de mala gana. Aquí están todos los documentos que necesita, firmados y sellados. Y por si fuera poco, puedo llamar al director ejecutivo de la empresa que se lo vendió. Pero déjame dejar una cosa clara, si no la dejas abordar ahora, no solo perderás tu trabajo. Perderás cualquier posibilidad de volver a trabajar en esta industria. El rostro del capitán palideció y el color desapareció de sus mejillas. Él miró los papeles y luego a ella, apretando la mandíbula. Finalmente, se hizo a un lado, su voz apenas era más que un susurro. Pido disculpas por el malentendido. Pero a ella no le interesaba su disculpa. Ella pasó junto a él sin decir palabra, sus tacones golpeando el pavimento como un metrónomo. Las azafatas se apresuraron a abrir la puerta del avión, con movimientos apresurados y nerviosos. Mientras subía las escaleras, sintió una oleada de emociones encontradas, orgullo, ira y una tristeza profunda e inquebrantable. Había luchado para llegar a la cima, había construido un imperio de la nada y, sin embargo, momentos como este le recordaban que el mundo siempre encontraría formas de cuestionar su valor. Dentro del avión, se hundió en uno de los lujosos asientos de cuero, con su mente acelerada. James se sentó frente a ella, su expresión era una mezcla de preocupación e ira. ¿Quieres que los despida?, preguntó. Miró por la ventana, el cielo pintado en tonos naranja y rosa mientras el sol comenzaba a ponerse. Durante un largo momento, ella no respondió. Luego, se volvió hacia él con voz tranquila pero decidida. Sí. Todos. James asintió, ya sacando su teléfono para hacer los arreglos. Cuando el avión despegó, cerró los ojos y dejó que el zumbido de los motores ahogara la agitación en su interior. No se trataba solo de la tripulación o del avión. Se trataba de cada vez que le habían hecho sentir que no pertenecía, cada vez que le habían dicho que no era suficiente. Pero si algo le había enseñado la vida es que no necesitaba la aprobación de nadie. Había sobrevivido demasiado, soportado demasiadas pruebas, como para dejar que momentos como este la definieran. Cuando las nubes se abrieron debajo de ellos, revelando el mundo que había debajo, ella se hizo una promesa, continuaría elevándose, sin importar cuántos intentaran sujetarla. Y cualquiera que se interpusiera en su camino afrontaría las consecuencias. Lo que ella no sabía era que esto era solo el comienzo de una confrontación que pondría a prueba su determinación de una manera que nunca imaginó. El avión se elevó más alto, cortando las nubes como una espada plateada, pero en su interior sintió que se avecinaba una tormenta. Sus pensamientos se agitaron, un torbellino de ira, frustración e incredulidad. No fue solo la negativa del capitán a dejarla abordar, lo fue todo. Todo lo que había conducido hasta ese momento, cada herida que le habían infligido, tanto visible como invisible. Volvió a cerrar los ojos y respiró lenta y mesurada mientras el rítmico zumbido del avión parecía adormecer al mundo en una especie de quietud. Pero no se pudo encontrar la paz. Cada vez que bajaba la guardia, el pasado se acercaba, arañándola, recordándole cómo la habían despedido y rechazado una y otra vez. Su mente retrocedió a los días en que había probado por primera vez la amargura de la traición. Cuando su confianza había sido destrozada por aquellos que se suponía debían protegerla.
Fue en ese hogar de acogida, el que le había prometido seguridad, donde aprendió el verdadero significado del abandono. Su madre adoptiva había sido una mujer cruel, que la dejaba sola durante días, encerrada en una habitación sin comida, sin siquiera el consuelo de una manta. ¿Y la peor parte? Lo peor había sido la indiferencia. La mirada de frialdad en los ojos de la mujer cuando regresó, como si la chica que había abandonado no fuera más que un mueble que podía apartar cuando le conviniera. El dolor había sido agudo, como un cuchillo en el pecho. Pero lo que más dolió fue el silencio que siguió. Nadie se había dado cuenta, a nadie le había importado. El mundo había avanzado, como si ella fuera invisible. Ahora, mientras estaba sentada en el avión, un barco multimillonario que simbolizaba todo por lo que había trabajado, el recuerdo de esa joven, hambrienta y destrozada, volvió para perseguirla. La chica que había luchado por sobrevivir, que se había prometido a sí misma que algún día le mostraría al mundo que era más que las circunstancias que habían tratado de definirla. Su teléfono vibró en su bolso, arrastrándola fuera de los recuerdos. Lo sacó y vio un mensaje de James. Se han ido todos. Nunca volverán a trabajar en esta industria. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla por un momento, pero no podía sentirse satisfecha. El poder que había ejercido, el control que tenía sobre la situación, se sentía vacío. El capitán, las azafatas, serían reemplazados, por supuesto. Pero eso no cambió la verdad subyacente. Había luchado con todas sus fuerzas para llegar a ese lugar, solo para recordar que, en cualquier momento, el mundo podría volver a quitarle la alfombra de encima. Miró por la ventana y observó cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña y sus luces parpadeaban como estrellas distantes. ¿Era esto lo que significaba tener éxito? ¿Estar siempre luchando, siempre empujando, siempre demostrando que perteneces? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. Levantó la vista y vio a James parado en la puerta de la cabaña, con expresión sombría. «¿Querrás escuchar esto?», dijo, levantando su teléfono. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando él le mostró la pantalla. Era un artículo de noticias, cuyo titular le gritaba: «La tripulación del jet privado del director ejecutivo fue despedida en medio de un escándalo, se inició la investigación». Su corazón se hundió al leer las palabras. No se trataba solo del despido de un equipo, sino de ella. Lo estaban convirtiendo en un escándalo. Los medios ya estaban dando vueltas a la historia, convirtiéndola en algo más grande, algo más oscuro. Estaba acostumbrada a los rumores, a los susurros a sus espaldas, a la forma en que la gente intentaba derribarla a cada paso. Pero esto era diferente. No se trataba solo de ella. Se trataba de intentar reescribir la narrativa, intentar hacerla parecer una villana, como si fuera ella la que había hecho algo mal. «Necesito ocuparme de esto», dijo, con la voz tensa y resuelta. James asintió. «Ya me comuniqué con el equipo de relaciones públicas. Están redactando una declaración, pero esto se va a complicar». Se puso de pie, le temblaban las piernas mientras caminaba hacia la parte delantera del avión, con la mente acelerada. Había luchado demasiado durante demasiado tiempo para permitir que algo como esto deshiciera todo lo que había construido. Pero el peso de los medios, la atención implacable, se sentía como una avalancha, lista para aplastarla. Mientras el avión continuaba su ascenso, sintió una sensación desconocida en su pecho, una opresión, una presión, como si algo se estuviera acercando a ella por todos lados. Había estado tan concentrada en ganar, en demostrar su valía ante todos los que alguna vez habían dudado de ella, que no lo había visto venir. Ya no se trataba solo de que me malinterpretaran. Se trataba del coste del éxito, la forma en que las personas que nunca habían caminado en sus zapatos se apresuraban a derribarla, a convertirla en un objetivo. El teléfono volvió a sonar y esta vez se trataba de una llamada. Se quedó mirando la pantalla y vio el nombre de uno de sus principales inversores. Ella dudó antes de responder. «Hola», dijo, su voz firme a pesar de la tormenta que azotaba su interior. «Escucha, estoy seguro de que has visto el artículo. Esto es malo para los negocios. Tienes que arreglar esto», dijo el inversor con tono frío y desdeñoso. «No podemos tener este tipo de publicidad adjunta a nuestra marca. Tendremos que retirar nuestra financiación si esto continúa».
Su mandíbula se apretó mientras luchaba por mantener la compostura. ¿Crees que no lo sé? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea y luego suspiró. Solo digo que tal vez sea hora de pensar en dimitir, al menos hasta que las cosas se calmen. Has dejado tu huella. Nadie pensará menos en ti si das un paso atrás. ¿Bajar? La sugerencia fue como una bofetada. Se había abierto camino hasta la cima, pieza por pieza, sin permitir que nadie le dijera que no era suficiente. Y ahora, en su momento de triunfo, le pedían que se retirara, que les permitiera tomar el control de su narrativa. Déjame ser clara, dijo en voz baja y controlada. No voy a renunciar. O te quedas conmigo o puedes tomar tu dinero y marcharte. No soy tu marioneta y nunca lo seré. Terminó la llamada, le temblaban las manos mientras dejaba el teléfono en el asiento. Su respiración se estaba acelerando ahora, pero esta vez no fue el miedo lo que se apoderó de ella, sino algo más. Enojo. Pero esta vez, no fue el tipo de ira lo que la impulsó a defenderse. Era del tipo que la empujaba a destruir todo a su paso. Había pasado años construyendo, trabajando, probándose a sí misma y estaban intentando derribarlo todo en cuestión de horas. Pero aprenderían, nadie le quitó nada sin consecuencias. La tensión en la cabina era palpable y espesaba el aire como si fuera humo. Caminó de un lado a otro, el suave clic de sus tacones contra el suelo pulido resonaba en el reducido espacio. Tenía las manos apretadas en puños y cada músculo de su cuerpo contraído con una mezcla de rabia y determinación. Las palabras del inversor, tan casuales, tan desdeñosas, habían encendido algo muy profundo en su interior. El nervio de todo. ¿Cómo se atreven a pensar que podrían decirle que dimitiera, que se refugiara en las sombras de sus expectativas? Toda su vida había sido una batalla, una que nunca debió ser fácil. Estaba acostumbrada a la duda, al desprecio y al desprecio. Pero cada vez que alguien le decía que no era suficiente, que no pertenecía, ella regresaba más fuerte, más rápida, más implacable. Ella había construido este imperio, ladrillo a ladrillo, lágrima a lágrima, y no había manera en el infierno de que permitiera que alguien se lo quitara ahora. Sus dedos alcanzaron su teléfono nuevamente, un nuevo fuego ardía en su pecho. Revisó sus contactos y se detuvo cuando vio su nombre, Isen. Él era una de las pocas personas que la había visto luchar, que había sido testigo de su lucha por hacerse un lugar en un mundo que nunca tuvo la intención de hacer espacio para alguien como ella. Isen siempre había estado ahí, siempre diciéndole que ella era más que los contratiempos, los fracasos y las humillaciones. Él siempre había creído en ella, incluso cuando ella no creía en sí misma. Presionó su nombre, esperando que el tono de marcar se desvaneciera en el silencio. Cuando contestó, su voz era suave, cautelosa, como si sintiera que la tormenta se avecinaba al otro lado de la línea. Oye, ¿qué está pasando? La voz de Isen se quebró a través de la tensión, su preocupación la alcanzó incluso a través de la distancia. Ya tuve suficiente, dijo, su voz apenas era más que un susurro, aunque las palabras golpearon con la fuerza de una avalancha. Ya basta de que nos despidan. Ya basta de gente que intenta controlarme. Basta de mentiras. Isen se quedó en silencio por un momento. Podía oír el sonido de su respiración, lenta y constante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Sé que estás molesto, pero debes pensar detenidamente en tu próximo movimiento. Has trabajado demasiado para dejar que esto descarrile todo. Ella sacudió la cabeza, aunque él no podía verla. No. No se trata del trabajo. Se trata del hecho de que la gente piensa que pueden decidir lo que me pasa. Que no puedo tomar mis propias decisiones. Que no tengo permitido defenderme cuando intentan quitarme todo lo que he construido. Su respiración se aceleró ahora y su corazón latía con fuerza en su pecho. Quieren que desaparezca. Quieren que renuncie y les deje controlar mi narrativa. Y no puedo, no permitiré, que eso suceda. Si quieren derribarme, tendrán que luchar por ello. El silencio de Isen se extendió entre ellos y, por un momento, sintió una punzada de duda. ¿Estaba siendo demasiado imprudente? ¿Estaba dejando que sus emociones dominaran sus decisiones? Pero luego recordó todas las veces que le habían dicho que no podía hacer algo,
todos los momentos en que la gente había intentado meterla en una caja que no encajaba con ella. La voz de Isen rompió sus pensamientos, firme y firme. Sé lo mucho que esto significa para ti. Pero hay que recordar que luchar no siempre significa quemarlo todo. A veces, lo más difícil es alejarse de una pelea que no vale la pena. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No eran lo que quería oír, pero eran exactamente lo que necesitaba. Una pausa, un momento de claridad, en medio del caos. No me voy a marchar, dijo, con la voz temblorosa con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Pero no puedo permitir que sigan arrinconándome. Tengo que mostrarles quién soy realmente, mostrarles que no tengo miedo de perderlo todo. Porque eso es lo que quieren. Quieren que tenga miedo. Quieren que dé marcha atrás. Pero no lo haré. Nunca volveré a dar marcha atrás. La respuesta de Isen fue tranquila, pero había un peso en sus palabras, algo más profundo que resonó en ella. No necesitas el permiso de nadie para ser quien eres. Ya has demostrado más que suficiente. Pero a veces está bien dejar de lado las cosas que te frenan, incluso si no quieren que lo hagas. Su mente era un torbellino. ¿Déjalo ir? ¿De todo por lo que había luchado? ¿De las personas que habían intentado destruir su reputación y su éxito? ¿Cómo podría ella? Y sin embargo, la idea plantó una semilla en su corazón. Quizás tenía razón. Tal vez no se trataba solo de mantenerse firme, sino de comprender cuándo alejarse de una batalla perdida. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la voz del capitán por el intercomunicador, suave y profesional como siempre. Señorita, acabamos de recibir algunas novedades sobre la situación en el terreno. Aterrizaremos en breve. Sujetó con más fuerza el teléfono. La tormenta afuera no era lo único que se avecinaba. Sabía que cuando bajara de este avión, nada volvería a ser igual. Gracias, capitán, dijo secamente antes de finalizar la llamada con Isen. Miró por la ventana y vio cómo las nubes oscuras se separaban, revelando la ciudad debajo, una vasta red de luces, cada una de las cuales representaba una vida diferente, una historia diferente. ¿Valió la pena? La batalla constante, las personas que intentaron derribarla, el ascenso interminable para demostrar que era suficiente. Y, sin embargo, a medida que la ciudad se acercaba, sintió que una extraña calma se apoderaba de ella. Quizás este no fuera el final. Quizás esto era solo el comienzo de algo nuevo, algo aún más poderoso que el éxito que había construido con sus propias manos. Su teléfono volvió a sonar, sacándola de sus pensamientos. Miró la pantalla y vio un mensaje de su abogado. Hemos conseguido una conferencia de prensa de emergencia. Los medios ya están dando vueltas. Es hora de tomar el control de la historia, o ellos lo harán por ti. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Era hora de dejar de seguir sus reglas. El mundo no estaba preparado para lo que vendría después. El avión finalmente aterrizó, las ruedas chirriando contra la pista como si protestaran por la inevitable tormenta que se avecinaba. Se puso de pie rápidamente, su cuerpo ya en movimiento, lista para el caos que estaba a punto de desarrollarse. Sus tacones resonaron bruscamente contra el suelo pulido y, por un breve instante, dudó al entrar en la terminal. Los medios de comunicación zumbaban como una colmena, las cámaras parpadeaban y los micrófonos avanzaban en un intento frenético de capturar cada uno de sus movimientos. Pero ella no tenía miedo. Ya no. El mundo, o al menos la parte de él que importaba, estaba a punto de aprender una dolorosa verdad. Ella no fue la víctima aquí. Ella era quien decidiría la narrativa ahora. No la definirían, no esta vez. Había pasado demasiados años controlada por los caprichos de los demás, por expectativas que no le servían, por hombres y mujeres que pensaban que su presencia era una cortesía, no una fuerza a tener en cuenta. Estaban equivocados. La habían subestimado. Y ahora era el momento de que vieran qué pasaría cuando ella finalmente dejara de disculparse por quién era. En el momento en que salió del avión, las cámaras la enfocaron. Surgieron preguntas desde todos los ángulos. Las luces intermitentes la cegaron, sus incesantes demandas llenaron el aire, cada una más desesperada que la anterior. ¿Cómo te sientes acerca de los acontecimientos recientes?
¿Cuál es su respuesta a las acusaciones de mala conducta? ¿Cómo manejará la presión de sus inversores? Ella sonrió, no el tipo de sonrisa que hablaba de calidez, sino la que enviaba un mensaje: ahora tengo el control. Sus ojos escanearon a la multitud, observando los rostros, algunos familiares, otros hambrientos de la historia que pensaban que estaban a punto de conocer. Pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Permítanme ser clara, comenzó, su voz cortando el ruido como una cuchilla: lo que pasó aquí hoy no se trata solo de una empresa o de unos inversores que intentan controlar mi futuro. Se trata de algo mucho más grande. Se trata de que el mundo intenta decirme que no pertenezco, que no soy suficiente. Sus palabras resonaron y, por primera vez en años, sintió que se le quitaba un peso de encima. La tensión en su pecho, las dudas que la habían atormentado durante tanto tiempo, todo pareció desvanecerse, como si finalmente hubiera llegado el momento en que pudiera permanecer firme en su propia verdad sin pedir disculpas. Verás, he estado peleando esta pelea toda mi vida. Me han dicho que no soy lo suficientemente bueno. Me han silenciado, despedido, rechazado. Y sin embargo, aquí estoy. Y no importa lo que digan, no importa lo que intenten hacerme, no seré borrado. No dejaré que me hagan a un lado, continuó, y su voz ganaba fuerza con cada palabra, cada frase. Los medios guardaron silencio y el zumbido de sus cámaras fue reemplazado por la crudeza de su declaración. Su teléfono vibró en su bolsillo y lo alcanzó, mientras mantenía contacto visual con los reporteros. El nombre de Isen apareció en la pantalla, pero ella no respondió. Este momento no era para él. Esto era suyo. Un periodista de la primera fila levantó la mano, desesperado por conocer una parte de la historia. ¿Crees que tu vida personal te distrae de tu trabajo? ¿Sientes que tu imagen se ha convertido en un lastre? Ella encontró su mirada, su expresión nunca flaqueó. Mi imagen es exactamente la que he creado, respondió con frialdad, bajando la voz. Y si lo único en lo que la gente puede concentrarse es en mi vida personal, entonces tienen demasiado miedo para ver el verdadero problema aquí. No se trata de mí. Se trata del miedo de una mujer que se niega a inclinarse. Un murmullo recorrió la multitud. Podía ver la conmoción en sus ojos, la forma en que esperaban algo más. Habían esperado que ella se acobardara, se disculpara y admitiera la derrota. Pero ella no tenía intención de hacer ninguna de esas cosas. Hacía mucho tiempo que había aprendido que en un mundo que no estaba construido para ella, tenía que romper las reglas y reescribir el guión. De repente una voz rompió el tenso silencio. Era el jefe de su junta directiva, un hombre al que alguna vez había respetado pero que ahora veía como nada más que otro obstáculo en su camino. Él estaba sonriendo, su confianza rayaba en la arrogancia, y ella podía ver el brillo en sus ojos. Pensó que estaba a punto de recuperar el control. Tus acciones de hoy han sido inesperadas, comenzó con tono condescendiente. Pero no permitiremos que este comportamiento continúe. Hemos tomado nuestra decisión. Su renuncia es... Ella lo interrumpió, su voz aguda, cortando sus palabras como una espada. No, no puedes decidir eso. No me voy. Ni ahora ni nunca. La multitud se quedó sin aliento. El miembro de la junta vaciló por un momento, la autoridad que siempre había tenido se le escapó entre los dedos como arena. La dinámica de poder había cambiado y todos lo sabían. ¿Crees que puedes regresar aquí y fingir que todo está bien?, escupió, su rostro enrojeciendo de frustración. ¿Crees que puedes cambiar la opinión de todos los que has lastimado? ¿A todos los que he lastimado? Ella arqueó una ceja, su voz llena de desdén. ¿Crees que eres la primera persona que intenta derribarme? ¿Crees que no he escuchado estas palabras exactas antes? Por primera vez en años, la sonrisa en su rostro no fue forzada. Fue real. Podía sentir el poder corriendo por sus venas, llenándola de una invencible sensación de confianza. No. No eres el primero. Y no serás el último, dijo con voz firme e inquebrantable. Pero ya no tengo miedo. Ya terminé de disculparme por mi éxito, mi poder, mi existencia. Dio un paso adelante y la multitud se separó, como el mar rojo ante una fuerza que ya no se podía negar. Ella era intocable ahora. El mundo había intentado encerrarla en una caja, hacerla más pequeña y más digerible.
pero ella se había liberado. El hombre que tenía delante, que alguna vez tuvo tanta confianza en su control sobre ella, se quedó allí, sin palabras, con el rostro congelado por la incredulidad. Ya no estaba a cargo. No tenía poder aquí. Y cuando se giró para mirar a las cámaras una vez más, sintió que una profunda sensación de paz se apoderaba de ella. Esto fue todo. Ella había recuperado su narrativa. Ya no era solo la mujer que habían intentado quebrar. Ella era la mujer que nunca olvidarían. La tensión en la sala era palpable mientras ella estaba frente a los medios, con todos los ojos fijos en ella, esperando el siguiente paso. El miembro de la junta, con el rostro rojo de ira e incredulidad, dio un paso atrás, aparentemente inseguro de cómo responder. Por un breve momento, el único sonido en la habitación fue el rápido clic de las cámaras, como si el mundo se hubiera congelado en su lugar. Pero el silencio ya no la intimidaba. Había reclamado su poder y ahora el mundo vería exactamente de lo que era capaz. Con una respiración profunda, enderezó la espalda y miró directamente al miembro de la junta, con los ojos fijos. «Ya no tienes el control», dijo, su voz firme, fría, pero cortante como una navaja. «Pensaste que podías usarme, manipularme en tu pequeño juego, pero ya no sigo tus reglas». Su rostro se torció por la frustración, su boca se abría y cerraba como si buscara las palabras adecuadas, pero no encontró ninguna. Estaba claro que la había subestimado, había creído en los rumores, en los susurros, de que ella era solo una mujer a la que se podía dejar de lado y sus sueños fácilmente aplastados. Pero estaba equivocado. ¿No lo ves?, continuó, su voz ganando fuerza, su confianza irradiando como una llama. «Esto ya no se trata solo de mí. Se trata de cada persona que has intentado quebrar, cada persona que has pisoteado para llegar a donde estás. No soy el primero a quien has lastimado. Pero seré el último». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. La sala quedó en silencio una vez más, pero esta vez no fue un silencio de incertidumbre, fue un silencio de realización. El poder había cambiado. Podían sentirlo en sus huesos. Ella había cambiado la situación y ahora estaba a cargo. Pero mientras el miembro de la junta buscaba a tientas una respuesta, algo dentro de ella se movió una vez más. Sintió una profunda sensación de alivio, una ola de liberación la invadió. Este mismo momento, fue su victoria. Se había demostrado a sí misma que era fuerte, que era capaz y que ya no estaba dispuesta a ser víctima de nadie. Pero sabía que aún había más por venir. La parte más difícil no fue lo que estaba pasando en la habitación. Ni siquiera fueron las cámaras ni el frenesí mediático. La parte más difícil, la verdadera prueba, era lo que sucedería después. Porque ella tenía una opción. Podría continuar luchando y derribar a todos los que se interpusieran en su camino, o podría encontrar una manera de dejar atrás el pasado y seguir adelante, más fuerte que nunca. Mientras respiraba profundamente, miró alrededor de la habitación. Por primera vez, vio claramente a las personas que tenía delante, no como adversarios, sino como un reflejo de su propio dolor, de sus propias luchas. Cada uno de ellos tuvo sus propias batallas, sus propias cicatrices. Todos fueron víctimas de un sistema que prosperaba gracias al poder y el control, que utilizaba el miedo y la manipulación para mantener a la gente a raya. Pero ella ya no permitiría ser parte de eso. Podía sentir su corazón acelerarse, una oleada de emociones inundándola. Hubo enfado, sí. También hubo traición. Pero también había algo más profundo, una sensación de comprensión, de perdón y de liberación. Ya no estaba enojada con ellos. Ella no estaba enojada con él. Estaba enfadada consigo misma por tardar tanto en darse cuenta de su propio valor. «Te perdono», dijo, las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. No era algo que esperaba decir, pero se sintió bien. «Los perdono a todos». El rostro del miembro de la junta se torció por la confusión. «¿Qué quieres decir con que me perdonas?», espetó, claramente sin entender. «Después de todo lo que te he hecho, todavía». «No te perdono por ti», interrumpió ella con voz firme. «Te estoy perdonando por mí. Porque aferrarme a todo ese odio, a todo ese dolor, me ha estado destruyendo y me niego a permitirlo más». La habitación estaba en silencio,
el peso de sus palabras se posaba sobre ellos como una nube pesada. Habían venido para verla desmoronarse, para verla fracasar, para presenciar su debilidad. Pero en cambio, habían visto algo que no esperaban, una mujer que había aprendido a mantenerse erguida frente a la adversidad, que se había dado cuenta de que la única manera de sanar verdaderamente era dejar atrás el pasado y seguir adelante. Y en ese momento supo que había ganado. No solo por él, sino por ella misma. Había superado todos los obstáculos, todas las personas que alguna vez le habían dicho que no era suficiente. Ella había luchado y había sobrevivido. Cuando se dio vuelta para irse, los reporteros y las cámaras quedaron en silencio detrás de ella, una sensación de paz la invadió. No tenía idea de lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Estaba lista para lo que viniera después, porque sabía que pasara lo que pasara, ella siempre sería suficiente. El miembro de la junta, aún aturdido por la conmoción de sus palabras, se quedó congelado en su lugar, con una expresión de frustración y confusión grabada en su rostro. Pero en el fondo de su corazón, sabía que ella acababa de quitarle el último trozo de poder. Había perdido. Y por mucho que intentara luchar contra ello, nunca podría recuperarlo. Cuando salió a la luz del sol, el peso del mundo finalmente pareció aliviarse. Se había enfrentado a sus demonios, a sus miedos y había salido del otro lado más fuerte de lo que jamás imaginó posible. Y ahora era libre. Pero ella no sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras se alejaba del edificio, con el corazón todavía palpitante por la confrontación, una extraña calma comenzó a invadirla. Era el tipo de paz que solo llega después de sobrevivir a una tormenta, una tranquilidad que surgió después de que todo el caos había amainado. Pero ella sabía que este momento no era el final. Fue solo otro comienzo. Afuera, la dura realidad del mundo la golpeó de nuevo, los flashes de las cámaras, los reporteros gritando su nombre, tratando de vislumbrar a la mujer que había desafiado al sistema, que se había elevado por encima de todo. Por un momento, estuvo rodeada por el ruido, el frenesí, y se sintió asfixiante. Pero ella no se inmutó. Ella había soportado cosas peores. Se había enfrentado a monstruos mucho más aterradores que la prensa, mucho más maliciosos que las personas que intentaban doblegarla. Levantó la barbilla, miró al frente y avanzó. Ya no tenía miedo. Los medios podían dar vueltas a sus narrativas, el mundo podía tratar de etiquetarla, pero ya nada de eso importaba. Porque había encontrado algo mucho más poderoso que cualquier victoria en un escenario, se había encontrado a sí misma. Mientras se deslizaba en la parte trasera del auto negro que la esperaba y la puerta se cerró con un ruido sordo, se permitió un momento para respirar. El peso del mundo se había quitado, pero todavía pesaba en su corazón. Los rostros de quienes la habían traicionado, el miembro de la junta directiva, los colegas que habían fingido ser amigos, los que solo la habían utilizado para su propio beneficio, aparecieron ante sus ojos. La ira, la sensación de injusticia, todavía ardía en lo más profundo de su interior. Pero ahora era diferente. Ya no la consumía. Sus pensamientos se volvieron hacia adentro, recordando la mujer que solía ser. La mujer que había dejado que el mundo la pisoteara. La que había llorado hasta quedarse dormida, creyendo que nunca sería lo suficientemente buena. La que había dudado de su valor en todo momento. Pero ahora ella lo sabía mejor. Había luchado demasiado para dejar que esa persona la controlara más. Había logrado atravesar el fuego y había emergido más fuerte, más poderosa de lo que jamás había imaginado. Y entonces, se le ocurrió una idea, algo que no había considerado antes. ¿Y si todo esto, cada gramo de dolor, cada traición, hubiera sucedido por una razón? ¿Y si hubiera sido la forma en que el universo la empujaba a darse cuenta de su verdadera fuerza? ¿Y si hubiera necesitado que la desmenuzaran hasta su punto más bajo para comprender finalmente de lo que era capaz? La comprensión la golpeó como una ola, dejándola sin aliento. Siempre había creído que el dolor, el sufrimiento, había sido su castigo. Pero ahora lo vio como lo que realmente era, un regalo. Un regalo duro y brutal, pero un regalo al fin y al cabo. Las pruebas, la angustia, la humillación, todo había sido parte del proceso que la había llevado a este momento. Y ella estaba agradecida por ello. Agradecida por las lecciones que le había enseñado.
Mientras el auto avanzaba a toda velocidad por las calles, ella cerró los ojos y se permitió sentir la paz que poco a poco había comenzado a instalarse en su alma. Ella había dejado ir la ira. Había dejado de lado la necesidad de venganza. Se había perdonado a sí misma y, al hacerlo, había perdonado a todos los que alguna vez la habían hecho daño. Pero el perdón no significaba volver atrás. No significaba permitir que la lastimaran nuevamente. Significaba liberarse de las cadenas del pasado. Cuando el auto se detuvo en su edificio de apartamentos, ella no salió de inmediato. Se sentó allí por un momento, el peso de todo lo que había pasado invadiéndola. Ella había enfrentado lo peor y sobrevivió. Se había demostrado a sí misma que nada podía quebrarla, ni las traiciones, ni los rechazos, ni la humillación. Pero quedaba una cosa por hacer. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla por un momento, sin saber qué hacer. Podría llamar a su familia y hacerle saber que todo había salido bien. Podría comunicarse con sus amigos y decirles que lo había superado. Pero no se trataba de ellos. Esto era sobre ella. Su pulgar tocó la pantalla y marcó el único número que había estado atormentando sus pensamientos desde ese fatídico día, el miembro de la junta. Ella ya lo había perdonado, pero necesitaba hacer algo más. Necesitaba demostrarle que ella no era la mujer que había intentado destruir. Ella no era la mujer que él creía débil. El teléfono sonó 2 veces antes de contestar. Su voz era fría, incrédula. ¿Qué deseas? Ella respiró hondo. Te llamo para decirte que te perdono. Por un momento, hubo silencio al otro lado de la línea, como si él no pudiera comprender lo que ella acababa de decir. Entonces, su voz llegó, esta vez más fuerte, teñida de ira. ¿Perdóname? ¿Después de todo lo que te hice? Sí, dijo, su voz tranquila y firme. Te perdono. Pero también te dejaré ir. Me estoy alejando del pasado. Y nunca más tendrás poder sobre mí. Hubo una larga pausa y, por un momento, casi pensó que él colgaría. Pero luego habló de nuevo, esta vez con voz más suave. No lo comprendo. Eres más fuerte de lo que pensaba. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa de triunfo. Fue una sonrisa de paz. No es necesario que lo entiendas. Nunca lo harás. Dicho esto, colgó el teléfono, con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Ella no necesitaba su aprobación. Ella no necesitaba la aprobación de nadie. Había encontrado su propio valor y eso era suficiente. El sol se estaba poniendo cuando ella salió del auto y caminó hacia su apartamento. Sabía que el viaje que le esperaba no sería fácil. Habría más desafíos, más obstáculos que enfrentar. Pero ahora estaba lista. Lista para enfrentar lo que viniera después, porque sabía que era más fuerte que cualquier cosa que el mundo pudiera arrojarle. Ella había perdonado, pero nunca olvidaría. Y eso marcó la diferencia. Cuando la puerta de su apartamento se cerró detrás de ella, una ola de silencio la envolvió, un silencio tan profundo que casi parecía como si el mundo se hubiera detenido en reverencia. Se quedó allí un momento, respirando el silencio, saboreando la victoria que era a la vez personal y tácita. Había librado batallas que la mayoría de la gente nunca conocería, había soportado un dolor que nadie podía entender y, sin embargo, aquí estaba, erguida, con el corazón intacto y el espíritu intacto. Las paredes que la rodeaban, que alguna vez fueron recordatorios de su dolor, ahora se sentían como un santuario. Había construido este espacio con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, no solo con piedra, sino con la fuerza y la resiliencia que había forjado a través de cada traición, cada lágrima. Cada cicatriz que llevaba era una historia de triunfo, y ahora esas historias vivían en el mismo aire que respiraba. Ella ya no era una víctima. Ella era una guerrera, una fuerza de la naturaleza que nadie podría jamás disminuir. Y entonces, algo dentro de ella cambió. Al principio fue sutil, un destello de reconocimiento. Se volvió hacia la ventana y observó las luces de la ciudad parpadeando como estrellas en una vasta extensión. Por primera vez, se dio cuenta de que todo lo que había pasado, el dolor, el rechazo, la humillación, la había llevado a ese mismo momento. Ya no estaba simplemente sobreviviendo.
Ella estaba prosperando. El mundo, a pesar de todo su caos y crueldad, la había convertido en algo extraordinario. Alguna vez creyó que la felicidad era algo por lo que tenía que luchar, algo que debía ganarse. Pero ahora comprendió que la felicidad no era un destino. Era un estado del ser, algo que había llevado dentro de ella todo el tiempo. Siempre había estado ahí, esperando ser despertada por su propia fuerza de voluntad. Ella había sido la arquitecta de su propio destino todo el tiempo. El teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y sus ojos se deslizaron por la pantalla. Era un mensaje de una amiga, una de las pocas que la había apoyado durante todo este proceso. El mensaje era simple: lo hiciste. Siempre supe que lo harías. Su corazón se llenó de gratitud. Pero había algo más, algo que nunca antes había sentido. Siempre había buscado la validación de los demás, pero ahora se dio cuenta de que ya no la necesitaba. Ella se había validado a sí misma. Cuando se dio cuenta, se volvió hacia el espejo. Miró su reflejo, no con juicio, sino con asombro. Era hermosa, no solo en apariencia, sino también en espíritu. La mujer del espejo era una reina, una conquistadora. Las cicatrices que llevaba eran símbolos de su fuerza, no de su derrota. Sus ojos ardían con el fuego de alguien que había enfrentado la oscuridad y salido victorioso, alguien que había descubierto el poder dentro de ella que nadie jamás podría quitarle. El golpe en la puerta rompió el silencio. Su corazón dio un vuelco. Sabía quién era incluso antes de abrirla. Allí, de pie en la puerta, estaba la persona que una vez había sido un fantasma en su vida, la persona que más la había traicionado. Parecía diferente ahora, mayor, más pequeño de alguna manera. La arrogancia que una vez irradió de él se había disipado, dejando nada más que arrepentimiento en su lugar. Él la miró con ojos llenos de algo que ella nunca había visto antes: vulnerabilidad. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz apenas era más que un susurro. Se quedó allí por un momento, sus emociones subieron como una marea. La ira que alguna vez sintió desapareció y fue reemplazada por algo más profundo: la indiferencia. Ella había seguido adelante. Él ya no era su pasado. Él no tenía lugar en su futuro. Ella asintió lentamente. Por supuesto. Pero no porque quieras arreglar las cosas. No puedes arreglar esto. Y no necesito que me arreglen. Dio un paso adelante y le temblaban las manos. Nunca quise hacerte daño. Y ella levantó la mano para silenciarlo. No necesitas dar explicaciones. Lo hecho está. Te perdono, pero no por ti. Para mí. Así puedo seguir adelante. Pero no esperes que vuelva a ser como eran las cosas. Esa persona ya no existe. Por primera vez en años, se sintió completa. Ella no estaba esperando su disculpa o su arrepentimiento. Ella ya lo había perdonado en su corazón y, al hacerlo, se había liberado. Libre de las cadenas de su pasado. Libre del hombre que había intentado quebrarla. Sus hombros se hundieron y, por primera vez, pareció pequeño, insignificante. Te he perdido, susurró, casi para sí mismo. No, respondió ella en voz baja, con la mirada fija. Has perdido la versión de mí que creías que podías controlar. Pero nunca tuviste mi verdadero yo. Nunca lo harás. Con eso, cerró la puerta suavemente, sin mirar atrás. Y mientras permanecía allí, con el corazón en paz, el peso de su viaje desapareció por completo. El pasado no era más que un recuerdo lejano. El futuro era suyo para crear. Finalmente había descubierto su verdadero poder, su propia fuerza, su propio valor y su propio valor. El mundo podría arrojarle lo que quisiera ahora. Había conquistado lo imposible. Se enfrentó al fuego y emergió como la mujer que siempre estuvo destinada a ser. Imparable. Inquebrantable. Irrompible. Y sabía, en lo más profundo de su alma, que sin importar lo que viniera después, ella estaba lista. Ella era la tormenta que nadie podría capear jamás.